Lucas 1:1, vamos a dar lectura, que dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, la introducción no puede ser más interesante, más agradable y llenarnos de expectativa por lo que viene. Este es un evangelio formidable y es particularmente interesante, porque fue escrito para una sociedad precristiana que tiene un parecido enorme con la sociedad post-cristiana en la que nosotros vivimos. El occidente en el que nosotros hemos nacido, aún cuando yo era gurí, era un occidente que se conocía como una sociedad judío-cristiana, o sea, no es que todos fueran convertidos, ni mucho menos, pero de mayor influencia judío-cristiana, pero sobre una base greco-latina, ¿verdad? Sobre las bases del Imperio Romano, el occidente se cristianizó, se evangelizó. Y en esa época la base judío-cristiana o bíblica o la influencia de las escrituras era prominente en los países que eran puntales en Occidente, como fueron la Gran Bretaña, como fueron los Estados Unidos, como fueron la Alemania, como fueron algunos aspectos de los países escandinavos. Pero eso es cosa del pasado, porque esos países hoy son fundamentalmente seculares y no están bajo esa influencia que en otra época tuvieron, y todo el occidente bajo esa influencia de países que en otra época eran mundialmente prominentes y hoy tienen muy disputada esa prominencia, ha dejado de ser. Y Occidente, en especial Europa, de la que nosotros somos hijos directos, no porque nos parezca que es algo bárbaro, sino porque simplemente es un reconocimiento de un hecho tácito de la que somos hijos, esa Europa es post-cristiana. Y ha vuelto a resurgir, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ha dicho Eclesiastés con absoluta precisión, ha vuelto a resurgir con enorme fuerza la herencia greco-romana en Occidente. Y lo que hoy nosotros vemos como novedades y movimientos de lucha por derechos no es más que la restitución de la cosmovisión central de la época precristiana. Es la visión antropomórfica del hombre, la visión griega. Y este evangelio fue escrito para esa mentalidad. Y es absolutamente adecuado para nosotros, siempre ha sido adecuado, toda escritura es adecuada y perenne en el tiempo, pero es adecuado para nosotros, que vamos a poder ver a través de este caleidoscopio la mentalidad que anima hoy a la gente. Y cuáles son los conceptos que están detrás de muchas cosas que hoy se sostienen y que a nosotros nos parece locura, pero a ellos les parece coherente. Y lo que nosotros sostenemos a ellos les parece locura y a nosotros nos parece coherente. Y no es otra cosa que el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. O como lo definiera Juan un poco más crudamente, el Espíritu del Anticristo. Pero es ese Espíritu del hombre entronizado. Porque es eso lo que Juan diría del Espíritu del Anticristo, que es el perfecto 666. ¿Qué es eso? No sabemos exactamente qué significa la numeración, pero sí sabemos que su significado global es el hombre como Dios. El Homo sapiens como centro, en el centro del universo y en el centro del mundo. Y bueno, y esto nos va a ayudar a nosotros. Esa vuelta al naturismo, esa vuelta a la bestialización del ser humano, esa vuelta hacia lo natural y hacia que en realidad esconde una visión de lo humano como perfecto y como divino, que esconde una búsqueda. Y es interesantísimo. Como siempre, los tiempos van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién diría que un poco menos que 2000 años después de que fue escrito este evangelio, nosotros estaríamos hablando y abriéndolo con absoluta actualidad? ¿Quién diría? ¿Quién diría que después de todo ese puente que ha corrido la humanidad, y qué interesante cómo lo predicarán si el Señor no ha venido, nuestros hijos, y en qué mundo estarán, y quiénes serán las potencias emergentes, y cuál será el sistema económico vigente,
y si lo podrán hacer en libertad o lo harán otra vez en persecución. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Sé que la permanencia de la palabra siempre es interesante. Abordamos el texto más largo del Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas, que tiene 19.500 palabras en griego. Y junto con el otro texto que forma parte de la misma obra, su segundo tomo, el libro de los Hechos, constituyen el 28% del material del Nuevo Pacto. La mayoría y la mayor cantidad de material del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre, Lucas, que, como de manera interesante, ya vamos haciendo un spoiler, era un gentil, el único escritor gentil de la Escritura. No era un judío. Algunos especulan que era judío, gentil de madre judía, pero en realidad él era gentil, era un hombre gentil. Y en la lista, en Colosenses 4, cuando Pablo lista a sus acompañantes, lista a este hombre como un gentil. Abordamos entonces el texto más largo, pero no solamente el más largo, también abordamos el texto que tiene una visión muy particular, que tiene mucho material exclusivo. El 70% de lo que está en Lucas no está en Marcos ni Mateo. Y es de los evangelios sinópticos el más completo y el más riguroso desde un punto de vista histórico. Es el que tiene la mayor descripción de la natividad de Cristo, la más detallada, la más llena de detalles. El autor es un médico y es un hombre de refinada cultura, porque el griego en el que escribió es mucho más fino que aún el de Pablo, que no era ningún tonto, sino que es un griego aún más refinado. Y tiene este evangelio mucho más términos técnicos médicos que las que tuvo el mismo padre de la medicina griega, Heráclito. O sea, es un griego fino, culto, no era un griego de la calle, y fue escrito para una persona también prominente, culta. Este Lucas pertenecía a la segunda generación de cristianos, no fue testigo ocular de lo que narró, pero era un inseparable compañero del apóstol Pablo. Y de hecho, podemos suponer, podemos inferir que gran parte de lo que recibió este evangelio viene del apóstol, de ese gran apóstol. Y también la tradición marca, no tenemos pruebas fidedignas, de que María fue una importante fuente del apóstol. Y también del evangelio de Marcos, que parece ser también la fuente primaria con que se escribió el evangelio de Mateo. Lucas procedía de una familia de Antioquía de Siria y razonablemente se convirtió durante el ministerio del apóstol Pablo allí. Procedía, según todos los datos que se tienen, que no son muchos, pero que son bastante fidedignos, de una familia de alta alcurnia. Era un sujeto acomodado, un sujeto de dinero y de prestigio, con una educación fina, bastante fina, incluso más fina que el apóstol, como he dicho. Y tenía un nivel de vocabulario sofisticado. Tan sofisticado como solo se encuentra en el libro de los Hebreos, que es de autor anónimo. Pero no hay en la Escritura ningún libro comparable en vocabulario, en la riqueza del vocabulario, en la riqueza de las imágenes, en el uso de los tiempos verbales, como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, solo comparable al que se usa en el anónimo libro a los Hebreos. Qué interesante. Por supuesto que no vamos a especular, pero es un dato interesante. Como mencionamos, fue íntimo colaborador del apóstol Pablo. De hecho, cuando todos le abandonaron, Lucas está junto con él. Lucas permanece a su lado. Lucas, además de médico, es un preciso historiador. No porque haya estudiado historia, sino porque el detalle, la forma técnica en que él narra, ha sido elogiado incluso por los historiadores seculares. Y es hoy por hoy una referencia en tratados históricos hoy, porque es un hombre muy preciso y de alta confiabilidad, porque fue dejando en todo su texto pequeñas pistas que se pueden rastrear hasta hoy, mostrando la veracidad absoluta de lo que él había recogido como testimonio, lleno de cuidadosos detalles. Es un libro escrito con inteligencia, es un libro reflexionado, no es un libro, una carta escrita rápida, no es un testimonio un poco acumulado que va y viene, no, tiene un tema y lo desarrolla. Aunque no sigue exactamente una cronología,
Sin embargo, todo el material de Lucas está acomodado temáticamente y es prolijo y preciso en cada una de las cosas que nos quiere mostrar. Este evangelio fue recibido con aval apostólico por la primera iglesia. Los padres de la iglesia de la primera generación lo consideraron siempre un libro inspirado y, por supuesto, con el aval del apóstol Pablo. Estamos entonces ante la presencia de un libro excepcional, único. La verdad que es emocionante. Es un libro que gusta mucho poder abordar. La fecha, lo más probable es que haya sido escrito entre el 61 y los primeros meses del 62. Por supuesto que siempre hay escépticos que lo cuestionan, pero a nosotros los escépticos no nos interesa nada. Lo más probable es que haya sido escrito entre el 61, entre el 60 y los primeros meses del 62 de nuestra era. Es un libro temprano que no relata el sacrificio del apóstol Pablo, porque el libro de los Hechos termina con Pablo predicando en prisión con toda libertad. Qué interesante, ¿no? Qué paradoja. Pablo en prisión predicando con toda libertad en Roma, y por lo tanto Pablo sabemos que murió entre el 64 y el 67 de nuestra era, esos años, y no está allí relatado. Sabemos que en el 65 Nerón desató una despiadada persecución contra el cristianismo, tampoco se menciona, y nada se habla de la predicción que hizo el Señor Jesucristo de la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el año 70, que fue arrasada hasta la piedra. Así que, por lo tanto, nosotros tomamos también la época temprana de la escritura de este libro. El libro de los Hechos termina con Pablo predicando y comienza con Cristo naciendo. ¿Cuál es el destinatario original? Según hemos leído en los primeros versículos. Lucas nos dice que su propósito es proporcionar una explicación precisa y bien ordenada del mensaje cristiano para revelar la verdad exacta de lo que Teófilo está aprendiendo. ¿Quién es Teófilo? Bueno, se especula que tal vez Teófilo fuera un nombre clave para cubrir un personaje importante, o simplemente se llamaba Teófilo, no lo sabemos. Evidentemente Teófilo era un encumbrado funcionario romano de la clase ecuestre, porque excelentísimo es algo que se reservaba para ese tipo de funcionarios. Podría ser un funcionario de la clase provincial, un gobernador, un jurisprudente, un jefe de provincia, y es como se le decía, como nosotros le decimos a los intendentes, le decimos excelentísimo, le decimos señor intendente, ¿no? Y este funcionario tendría ese nivel medio alto. ¿Y la audiencia general? Bueno, la audiencia general son los griegos. Lucas escribió este libro para la mentalidad griega, porque él era un griego. De hecho, él mostró mucho interés en la predicación del Evangelio de los griegos y mucho interés en la evangelización de Antioquía de Siria. Él es un hombre interesado en su pueblo y en expandir la verdad entre los gentiles, en consonancia con su maestro, con su jefe, con su amigo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Interesante todo lo que tenemos para nosotros. Lucas se dirigió entonces a la mentalidad intelectual griega, a su propio pueblo. En su búsqueda de la perfección, en la búsqueda de armonía y de belleza, los griegos habían hecho del hombre el centro de su pensamiento. Si hay algún parecido con la realidad, me avisan. El centro de la civilización era el hombre, las preocupaciones del hombre, los derechos del hombre, el poder del hombre, la belleza del hombre, la libertad del hombre. Porque los griegos solo pensaban en el hombre, porque para los griegos el mundo tenía forma de hombre. Por eso todos sus dioses, todo el panteón griego son personas, ¿verdad? Todos son personas. Rara vez los griegos vas a encontrar algún bicho. De hecho tenían hasta un dios no conocido con el que Pablo interactúa allí con ellos predicando sobre él. El centro de interés es el hombre. Y ahí Lucas escribe como Jesucristo, el hombre perfecto. El hallazgo que los griegos están buscando, dice Lucas, es Jesucristo. La perfección, el centro de la naturaleza humana, el centro de la creación sí existe. No por el panteón griego, sino por Jesucristo. No será Zeus ni cualquiera de los otros héroes, dioses y semidioses, sino que será Jesucristo. No es Ulises, no es París, no es Europa, es Jesucristo. Qué interesante contraposición. En términos griegos, sumamente entendible para la mentalidad culta de su época. Jesús, dice Lucas, es el segundo y mejor Adán.
Jesús es el hombre perfecto, divino. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el sumo gran sacerdote de los hombres. Jesús es el que separa entre lo divino y lo terreno, entre el Olimpo y Atenas. Jesús es el hombre que estamos buscando, es lo que Lucas plantea. Qué interesante. Este evangelio contiene 14 parábolas que se centran en la humanidad del Señor Jesucristo, en la humanidad de Cristo, en su poder, en su belleza como ser humano. Todo lo que nosotros manejamos, no nos damos cuenta en el día a día, pero todos los conceptos que nosotros manejamos en el evangelismo con respecto a cómo Jesucristo puede ser nuestro sustituto y es verdaderamente nuestro hermano mayor, porque era un hombre, se sacan de acá, en primera instancia, de este evangelio. Ahora, es bien interesante que, si bien la orientación de este evangelio es dirigida a los gentiles, y Lucas registra una serie de predicciones a la luz de los cánticos del siervo, es interesante que a pesar de que Lucas quiere mostrar a Jesucristo como hombre y que escribe para una mentalidad gentil, siempre hace referencia a él a través de los cánticos del siervo, del libro de Isaías, en sus últimos capítulos, arrancando con el capítulo 60. Porque, claro, Lucas no está predicando algo nuevo. Lucas está predicando al Mesías judío, que para los gentiles no tenía sentido. Pero ese Mesías judío no era solamente el rey hijo de David para el pueblo de Israel. Era el rey para todos. Era el hombre perfecto. El rey que venía sobre toda la humanidad. No solo como ungido y como cumplimiento de un linaje real, sino básicamente como el salvador y creador del mundo, como sustentador de toda vida. Y entonces vamos a ver que todo el tiempo Lucas mecha a este hombre perfecto y lo relaciona con el siervo de Isaías. Porque Lucas no está predicando nada nuevo, está predicando el cumplimiento de las profecías del Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y diciéndonos a nosotros que Abraham, Isaac y Jacob no son fenómenos judaicos, son fenómenos universales. Son fenómenos del pueblo de Dios. Son los patriarcas del nuevo pueblo de Dios. De nosotros también son nuestros patriarcas. No desde un punto de vista étnico ni nacional, sino desde un punto de vista de la fe. La misma fe que salva a través del mismo procedimiento. La fe depositada en el mismo Cordero inmolado, que en términos griegos viene a ser nuestro intercesor, nuestro mediador. Lucas hace énfasis en que Jesús cumple en su persona todo el Antiguo Testamento. Todas las promesas de salvación, dice Lucas, se cumplen en el Señor Jesucristo. Y da un cierre a la tradición meramente hebraica de la fe para abrirla al mundo entero. Interesantísimo. Vamos a verlo en algunos versículos, porque no vamos a estar solamente escuchándome a mí, mejor escuchémonos a él. Capítulo 24 de Lucas. Versículos 44. Lucas 24, 44 dice: después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con esto, Jesucristo resume toda la Biblia hebraica y dice, el tema central de la Biblia judía es que vengan a mí. El tema central de la Biblia judía soy yo. Todo pasa por mí. Todo es a través de mí. Todo es sobre mí. Y allí es cuando Lucas le dice a los griegos, sobre este hombre hay milenarias promesas de salvación. Este es el hombre perfecto. Este es el hombre que buscamos. Este es el segundo Adán. Qué interesante, qué impresionante, como él puede resumir. Dice el versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Así que esa es una oración que debemos mantener
mientras estudiamos este libro, debemos pedirle a Dios que nos permita entender bien el sentido bíblico de la salvación. Porque la Biblia, llena de detalles y de maravillas como está, es en realidad una única narración coherente que habla de un Dios que creó, de un Dios que permitió el pecado, que no lo quiso, pero que lo permitió, y de un Dios que diseñó inmediatamente una salvación que consumó en el fin de los tiempos con el padecimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de su Hijo unigénito para volver a tomar así el control de la humanidad, en una nueva humanidad, en una nueva tierra. Es la historia de la fe, es la historia de los llamados de Dios. Es un solo relato que tiene, sí, muchas circunstancias y que podría confundirnos como que son diferentes cosas, pero en realidad la Biblia solo habla de eso. Solo habla de Dios y de su amor por la gente perdida y de la venida de Cristo a rescatarlo. Y este evangelio no es diferente, no habla de cosas diferentes. El versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, en que en su nombre se le predicará el arrepentimiento para el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde un punto de vista geográfico, pero también histórico. O sea, por supuesto que la fe una vez fue exclusivamente judaica, pero no era la idea, no era que siempre permaneciera así. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y de la promesa del Padre, que dice que Jesucristo vendrá y que ellos deben permanecer, es como abre el libro de los Hechos, el segundo tomo. En Lucas encontramos un detalle especial que se percibe, es la compasión de Jesús por los gentiles. No es que no se note en los otros evangelios, pero se nota más en este. ¿Está? Jesús está especialmente interesado por los samaritanos, está muy interesado en las mujeres, en los niños, en los recaudadores de impuestos, en todos los que son despreciados por la sociedad judía, en todos los que no son notables ni aceptados, en todos los que son vistos como inadecuados, ineficientes e incapaces de tener acceso a Dios, en los que no califican, en los que no tienen mérito, en los que no llegan, en los que no merecen. En esos son los que Jesús mostró un énfasis de interés. Por supuesto que vuelve a decir que en los pobres económicos, en los pobres sociales y en los pobres de espíritu. Por eso nunca deja de soslayar que Jesucristo también fue por las clases acomodadas, también fue por los ricos, también fue por los cultos, diciendo que nadie queda al margen de la necesidad del Evangelio. Y naturalmente que si estamos hablando de un hombre sofisticado y de clase alta, un universitario de su época, y de un evangelio escrito en un lenguaje que podría ser considerado difícil desde un punto de vista popular, estamos hablando de que Dios estaba interesado en llegar a todos, a todos. Él no dejó ni a los viles ni a los respetables, porque todos están bajo pecado. Hay varios énfasis que en este evangelio conviene notar. Este es un evangelio que nota la oración del Señor. En este evangelio lo vemos orando más que en ningún otro. No es que no ora en nosotros, no es que no se registran en nosotros la oración. No, claramente, Juan tiene una oración larguísima, la oración del siervo, la del sumo sacerdote, pero hay muchos. ¿Cuándo oró el Señor? Bueno, veamos Lucas 3:21. Lucas 3:21. Cuando el Señor ora al ser bautizado. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Este es un detalle que se encuentra en Lucas. Mientras Jesús oraba al Padre al momento de cumplir toda justicia, de ir a bautizarse por unos pecados que él no había cometido, ni iba a cometer, allí el cielo se abrió. Después de las grandes sanaciones, Jesucristo oró. Lucas 5, capítulo 5, versículo 15. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de las enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Vemos a un Señor de oración,
un hombre de oración, un hombre que no está todo el tiempo entre las masas, no está todo el tiempo enseñando. Sí tiene sus tiempos, pero tiene un tiempo de apartarse. Es increíble con qué frecuencia Jesús, por lo menos a mí, me recuerda cuán poco oro yo y cuánto más debería orar. Cuánto más eficaz es el trabajo de aquella congregación que ora y que no solo hace, porque lo que nosotros hacemos debe ser hecho en el poder del Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a interceder y el poder de Dios es el que hace las cosas. Nosotros podemos convencer y que nuestros convencidos se vayan al infierno. Dios puede convertir para que esas almas no se pierdan. Ese poder no radica en un buen evangelio, en un buen sermón, ni en ninguna cantidad de estudio que uno haga. Radica en el poder del Espíritu Santo operando a través de la palabra y tocando los corazones. Eso siempre ha sido así. Y eso debe ser sepultado con oración. Gracias a Dios por los hermanos que todos los martes oran. Son nuestros representantes. Tendríamos que ser más. Gracias porque los que vienen y oran los domingos. Qué bueno. Tendríamos que ser más. Porque la oración es la fuente del poder. Porque es la conexión con Él. Porque es la que nos aclara la vida. Dios oraba todo el tiempo. El Señor Jesucristo oraba todo el tiempo. Antes de elegir a los 12, Él oró. Pidió sabiduría. Tomamos decisiones sin pedir a Dios que nos ayude y después le pedimos a Dios que vaya adelante con las consecuencias de lo que nosotros hemos elegido sin preguntar. Sí, lo hacemos todo el tiempo. Yo lo hago todo el tiempo. Después digo, ¿por qué hago estas cosas? Y Señora me apoya enseguida para que yo no me caiga. Me dice, te dije que tenés que orar. Entonces, enseguida me apoya. Y es verdad, porque ese será apoyo. Hay que orar. El Señor no eligió a sus 12 sin orar. No eligió sin oración. ¿Por qué? Porque el siervo estaba acá. El hombre perfecto, ¿qué sabía? Sabía que era dependiente de Dios. El capítulo 6, versículos 6-12. Estamos simplemente tocando el versículo. No vamos a analizar nada porque vamos a hacerlo como Dios manda, ordenadamente. 6:12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Cuándo fue la última vez que oramos toda la noche? También respondo igual, ya sé que sí. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. No lo hizo sin dirección. Antes de la predicción de su muerte, Él oró para que esa verdad fuera propicia, para que esa verdad fuera entendida y para que esa verdad fuera recibida. Nosotros sabemos cómo batallaron los apóstoles y sus discípulos más cercanos con la predicción de la muerte. Sabemos la lucha que les significó a esos 12 hombres enfrentar la idea de que su líder tenía que morir. Tenían la escritura, lo tenían a Él, pero la idea no cerraba. Muchas veces nosotros batallamos con cosas en nuestras vidas que no aceptamos, aunque Dios nos señala una y otra vez que va a ser así. Eso se acepta, se comprende, se recibe con oración. 9:18. Dice, estando Jesús orando a solas, estaban con Él sus discípulos y le preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro algún profeta de los antiguos resucitados. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó, y Pedro le respondió, el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba prediciendo su muerte. Y esto le sonaba como un choque frontal en la cabeza de esos hombres. Que decían, ¿cómo nuestro líder? Él oró también en la transfiguración. Este mismo capítulo, versículo 29. Versículo 29. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente.
Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. No sabía porque estaba durmiendo. No sabía porque no estaba espiritualmente preparado. No sabía porque cuando nosotros actuamos en la carne le erramos. Hay que orar. Jesucristo oró antes de enseñarles a orar. Capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿Innovaba Jesucristo? No, porque Eclesiastés dice que cuando venimos a orar, no seamos como los que ofrecen el sacrificio de los necios, hablando y parloteando sin parar. Al contrario, Eclesiastés dice: sean pocas tus palabras. Primero alaba a Dios y luego pide, porque por supuesto que Él sabe tu necesidad. Y el Señor Jesucristo, siendo un escrupuloso creyente como era, siempre visto desde un punto de vista humano, porque ese es el punto de vista de este libro. Y lo vamos a ver así, como el libro lo presenta, sin agregarle nuestro conocimiento, que no se nos va a perder porque no lo agreguemos. Lo vamos a ver como el libro nos propone. Él es escrupuloso y dice: cuando vengan a orar, santifiquen el nombre de Dios primero, alábenlo a Él, pongan las cosas del reino primero, y luego sí, las necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, en la misma medida que nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y eso es algo que no debe ser soslayado. No podemos pedir perdón si no perdonamos. No podemos ser fieles si somos agradecidos por la gracia y la paciencia que Dios nos tiene, pero somos ilegítimamente severos con el hermano, con el que no está de acuerdo con nosotros, con el que no piensa exactamente igual, con el que se desliza y peca. Porque nosotros no lo hacemos, en esa área tal vez. Y en otra, con otras son otros pacientes con nosotros. O lo serán, o lo fueron. Entonces, Jesús está enseñándonos que la práctica de la oración es inseparable de la vida cristiana. Yo espero, para mí lo deseo, y también lo deseo para el que el ensayo le corresponda, que cuando terminemos este libro seamos, y en la medida que vayamos avanzando, mejores personas de oración. Jesús oró sin duda alguna al enfrentar la angustia más grande en Getsemaní, en el capítulo 22, versículo 39. Dice, perdón, en el versículo 22, 39, dice: salido Jesús se encaminó como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Estás tentado? ¿Te atacan siempre los mismos problemas? ¿Hay ahí una dificultad, una tentación? ¿La mentira? ¿La lujuria? ¿La codicia? ¿El enojo? ¿La falta de productividad? ¿El trato irreverente a la esposa? ¿La falta de respeto al esposo? ¿La desconsideración del vecino? ¿Está pasando algo? Hay que orar, porque no hay otra forma de salir. Porque es la cercanía con el santo la que nos santifica. No podemos resistirle a la tentación, tenemos que huir de ella. José no se paró frente a aquella bella mujer, que seguramente sería bella y atractiva, y dijo: vamos a razonar. Me está sacando la ropa, pero vamos a razonar. No, huyó. Y nosotros subimos a los brazos de Cristo cuando enfrentamos una tentación. No podemos vencer la tentación en nuestra fuerza, porque nos va a dar la vuelta y nos va a ganar.
y nos va a tirar, y nos va a avergonzar, y nos va a lastimar, porque el pecado es maligno, y lo que quiere es el mal, y nuestra naturaleza es pérfida, por eso hemos sido rescatados. Debemos enfrentar con oración, pero huir de la tentación, a los brazos de Él. Él estaba haciendo esto. ¿Cuál era la tentación de Cristo? No recibir todas nuestras inmundicias. Ahí estaba el hombre perfecto, perfecto, inmaculado, perfecto, enfrentando a los pecados de un violador que se arrepentiría, el de un asesino, enfrentando la lascivia, la lujuria de alguno que se prostituía en los templos. Todo eso pagó Él y venía sobre Él. Y Él decía, le repugnaba, pero lo que más tenía era enfrentar el desagrado de Dios y que Dios diera vuelta a su cara y no lo viera, no lo mirara, no lo considerara y lo abandonara a sus pecados, que eran nuestros. No lo viera. Así que el hombre razonablemente lo piensa, pero no dice, uy, bueno, vamos a posponer una semana la crucifixión y vamos a ver qué decido. No, él va y dice, Padre, él va y ora. Y les dice a los suyos, oren para que no entren en tentación. ¿Cuál era la tentación evidente que se venía sobre los discípulos? La que sucumbieron todos excepto Juan. Huir, temer, avergonzarse de Cristo, abandonar. Pensamos que nosotros podemos mantenernos, como cantaba la canción, sin abandonarlo, si no fuera por su gracia. Ninguno de nosotros permanece. Ninguno. Ninguno es tan fiel. Él nos hace fiel. Él fue fiel. Y su fidelidad en nosotros. Dependemos de Él. Qué bueno que dependemos de Él y no de nosotros. A mí me da paz. A mí me gusta depender de Él porque Él es todopoderoso. Y porque Él como hombre probó ser fidelísimo. Porque Él se sostuvo. Porque Él resistió. Porque Él tiene un valor que yo no tengo. Porque eso me avergonzaría. Y Él no se avergonzó. Porque yo de repente encararía a mis amigos del pasado y se reirían de mí, pensar que bueno, un tipo inteligente va a ser un tarado que va a la Biblia y jajajaja. Y de repente yo sucumbiría y escondería mi fe. Pero si oro, si me preparo, sé que puedo decir, yo creo en la verdad de Dios y no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Señor, mi libertad. Eso es interesante. Ni Cristo, el hombre perfecto, enfrentó la tentación sin oración. ¿Cómo vamos a enfrentarla nosotros? Interesantísimo. También Él oró por sus enemigos. En el versículo 34 del capítulo 23 de este Evangelio. Versículo 24 del capítulo 23. Él dice, entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda. Me parece que anoté malamente. 34. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al rescate, don Gonzalo. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No, claro. No eran conscientes de que estaban matando a la segunda persona de la Trinidad, del que estaba encarnada. No eran conscientes siquiera que estaban matando a un hombre injusto que no lo merecía. Pero no eran conscientes y no les importaba. Eran un sistema brutal, sus ejecutores. Y el sistema judicial que lo condenó no quería problemas políticos con los judíos. Poncio Pilato tenía que conservar la silla, porque si no se le iban a rebelar, se iba a complicar y Roma lo iba a cambiar, como pasó 7 años después, para que muriera en el más absoluto y abyecto anonimato. No les importaba a los judíos que él era un hombre que no era culpable. Lo que les importaba era conservar las ganancias del templo y que no se fuera a la mosca, porque de esto vivimos. No les importaba. Y él decía, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿No sabían que lo estaban matando? Sí. Lo que no sabían las consecuencias horribles que enfrentarían, que enfrentan ahora y que enfrentarán por toda la eternidad por haber hecho eso. Porque del infierno no van a salir jamás. Y cuando salgan van a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Y Jesús tuvo compasión en su dolor. En su hora más débil él tuvo compasión por lo que le pasaría a los que lo mataban. Y a algunos de los que lo mataban. ¿Por qué no? Pensemos en el centurión romano. Pensemos en Nicodemo. Pensemos en varios discípulos y amigos que Nicodemo pudo haber tenido ya haciendo fantasía. Dieron cuenta y dijeron, uy, Señor,
matamos al Señor de las luces. Y volvieron atrás y hubo gracia para ellos. Jesucristo oró al encomendarse al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sublime, soberbio. Soberbio en el sentido exacto del término, no soberbio de soberbia, sino soberbio de máximo. No hay nada más impresionante que Cristo en la cruz. Esa dignidad, ese poder, esa gracia de un hombre que no cometió ningún pecado jamás contra nadie. Increíble. Es sobrecogedor hablar de una persona que nunca tuvo una palabra de más, nunca tuvo un mal gesto, nunca tuvo un mal pensamiento, no permitió que ninguna tentación lo bendeciera en lo más mínimo, siempre se estuvo sometido al Padre, en todo, por todo y para todo. ¿Quién no quiere un líder así? Yo no quiero. Yo quiero que ese sea mi líder. Yo quiero que ese reine sobre mí, sobre mi familia y sobre mi país y sobre el mundo. Yo lo quiero a él. Estos otros no me convencen del todo, pero este sí me convence. ¿Y usted? Yo sé que también les convence. Este hombre soberbio, no de orgullo, sino de glorioso, de imponente. Este hombre increíble, este verdadero rey vestido de harapos, este verdadero rey humilde. También el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo, no porque nosotros no lo tengan, sino Gonzalo me va a corregir al toque, que mirá que todo lo otro. Sí, pero es el Evangelio que más relata al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace especial énfasis en Lucas. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. María, descendió sobre ella el Espíritu Santo. Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Jesús con la plenitud. En griego el pleroma, la absoluta plenitud del Espíritu Santo. Todos seres humanos que uno realmente desearía conocer. Seguramente no los aguantaría, no se aguanta la perfección cuando la perfección es del otro. Pero por eso es que él resultaba tan difícil. Este evangelio también habla de la salvación. Hay un énfasis enorme en que Jesús es el salvador de todos los hombres. Hay 3 potentes parábolas para eso. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Que nosotros conocemos como el hijo pródigo por obra y gracia de los traductores. Pero es la parábola del hijo perdido. Jesucristo en Lucas. Jesús en Lucas se presenta como el cumplimiento de las promesas. Jesús es el hijo de David que ocupará el trono de Israel para siempre. Jesús es el hijo de Dios, no solo por su linaje histórico comprobable, sino por su concepción virginal, su origen absolutamente único, aunque era un hombre. Jesús no es solo Cristo, el Cristo del Señor, es Cristo, el Señor. O bien diferente. Lucas no descuida la identidad divina de Jesús, aunque su preocupación es su humanidad. Este ungido es el siervo sufriente, cuyas heridas sanarán a los demás. Como el siervo del Señor, él fue agradable al Señor en todo. Fue luz para los gentiles. Jesús es el profeta que Isaías relató. El profeta designado para las buenas nuevas. Y eso es lo que Jesús hace cuando abre en la sinagoga en Capernaum. El capítulo 61 dice, el Señor me ha designado para proclamar el año agradable del Señor. Y ahí empieza, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y ese es Jesús. Jesús es el profeta que en Deuteronomio 18 promete por boca de Moisés. El crecimiento de Jesús se relata en términos que evocan al crecimiento en gracia de Samuel. Los milagros de Jesús fueron versiones más potentes de los milagros de Eliseo y de Elías. Jesús, el profeta. Pero sobre todas las cosas, Jesús, y para terminar, he definido en el versículo clave de este Evangelio, el 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué formidable el libro. Queridos, qué travesía fantástica vamos a tener este año por este glorioso Evangelio que nos habla del hombre más maravilloso que jamás haya pisado la tierra.
El Señor bendiga su palabra.